Presenta Banco de Seguros del Estado. Hola, bienvenidos a Doble Vía con Arturo. Hoy vamos a hablar de la conducción en la noche, los cuidados que hay que tener, la prevención también que puede tomar un conductor cuando tiene que justamente en esas horas de la noche tener que estar en una carretera o en una ruta. Arturo, ¿cuáles serían las características de un manejo en la noche? Bueno, evidentemente que mucho más riesgosas que lo que es en el día. Eso implica que el riesgo de tener un accidente en la noche se triplica a lo del día, y los accidentes fatales, por lo general, la mayor cantidad suceden en la noche, donde hay ya un tránsito especial, y sobre todo también en carretera. Y en estos días que uno ya empieza a salir más y que los fines de semana la gente empieza a hacer un poco de ruta, nos llamó la atención en algunos casos ver cómo se mal utiliza la luz, o en algunos casos están mal ubicadas o no andan con una lámpara sola, con una sola o la mitad de la iluminación que debería llevar el auto. Y realmente lo que hay que pensar, ya que vienen estos tiempos que vamos a disfrutar el vehículo, la idea es de no sufrirlo y que además el vehículo no se transforma en la primera condición adversa que podemos tener. Es decir, una de las cosas fundamentales es ver y ser visto. Claro, luces que se utilizan para que nosotros veamos, pero para que también nos vean, ¿verdad? Claro, son los dos tipos, ¿no? Es decir, hay una luz que está dirigida a que el conductor vea hacia el frente lo necesario para poder hacer alguna maniobra evasiva o por lo menos no correr riesgo con algo que esté detenido en la carretera. Sobre todo porque a veces no se entiende muy bien por parte de los conductores que ponen una velocidad demasiado excesiva en la noche y quizás el haz de luz que proyectan no alcanzan a detenerse si lo necesitan. Claro. Porque no entendemos que las rutas son las únicas vías de comunicación a veces que tenemos entre pueblos o entre caminos, ¿verdad? Es decir, acá en la zona urbana tenemos lugares, las esquinas, tenemos que reducir la velocidad y esperamos al peatón quizás, ¿verdad? Pero en la ruta tenés que esperar quien te sale sin luz, la bicicleta, la moto, el peatón, animales sueltos. Por lo tanto, la eficacia de la iluminación en carretera debe ser el 100%. ¿Y bajar la velocidad? Fundamental, ¿verdad? Es decir, siempre debemos tener una velocidad acorde con la sección que tenemos iluminada, con el sector, y además que dentro de ese sector uno se pueda detener. Y esto es fundamental. Entonces, aunque parezca mentira, hay gente que no sabe manejar las luces, porque tú venís en la ruta y hoy vemos que se están cambiando inclusive el tipo de lámpara que se utiliza, y vemos que la gente con la luz baja ya te encandila. Y tú le pedís, o le haces seña de que te está molestando, y todavía te pone la más alta. Entonces, vamos a hablar de 2 o 3 aspectos que son fundamentales en carretera, porque nosotros consideramos que iluminar de más o encandilar realmente es un acto que raya en lo criminal. Empezamos a ver algunos ejemplos, ¿te parece? Sí, por supuesto. Por ejemplo, cuando uno va a adelantar a otro vehículo. En la fase de adelantamiento, que se corre un riesgo importante, quizás primero venimos con la luz larga, pero cuando entramos en la sección de lo que sería el punto ciego del conductor o del vehículo, que es adelantado, nosotros ahí debemos de pasar a las cortas, a los efectos o de mediano alcance, a los efectos de no encandilar por el retrovisor al conductor, en este caso del auto rojo. Esto es fundamental. Entonces tenemos una etapa de aceleración, el auto rojo por lo general viene con la luz larga, quiere decir que nosotros ya podemos ver qué sucede hacia adelante, y en la segunda etapa, cuando ya hemos adelantado, ponemos el señalero y buscamos nuestra posición final, ahí volver a poner las largas, claro, si realmente lo necesitamos. Esto en el adelantamiento parece obvio. Sin embargo, todo el mundo viene de atrás y si no mueves tu espejo, realmente te encandila el que te va a adelantar. Por lo tanto, para nosotros, esta es una técnica. La segunda, bueno, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos tránsito de frente? Te encandilan y el otro en respuesta que hace exactamente lo mismo. Aquel que se siente agredido te pone las luces altas. Y no se dan cuenta los conductores que acá, viniendo a 100 kilómetros por hora y teniendo una distancia de 200, 300 metros entre ellos, hay 100 metros, entre 80 y 100 metros que prácticamente se circula ciegas. Por lo tanto, si el otro encandiló, yo lo que debo hacer es bajar la luz, mirar sobre el borde de la banquina, pero no encandilar porque voy a tener más ceguera que lo otro, es decir, vamos a tener un manto blanco delante que es inversamente proporcional a lo que nosotros queremos. Este es un elemento. Y la otra es en las curvas. Cuando nosotros tomamos las curvas, debemos de saber que las curvas que son a la derecha es el primero que debe de bajar inmediatamente la luz. El que pasa a la izquierda todavía tiene un tiempo hasta que logre la recta
para poder seguir con las altas. Pero quien hace la curva a la derecha siempre debe entrar a la curva con las luces bajas. Esto es importante, igual que en el repecho, ¿verdad? Cuando uno termina el repecho, inmediatamente, o la pendiente ascendente, inmediatamente cambiar la luz. Decíamos, el tema del encandilamiento es un tema realmente cuasi criminal para nosotros. ¿A qué distancia hay que bajar la luz? Bueno, nosotros pensamos que entre 200 y 300 metros ya es suficiente. Nosotros ahora vamos a ver un video que nos va a explicar cuál es el alcance de la corta y cuál es el alcance de la luz larga. Si el señor director así lo dispone, vamos a ver ese video que es español, es muy cortito, y nos va a hacer una referencia de cómo debemos llevar inclusive regladas las luces. Tu coche y tú tenéis que ver y ser vistos, así como dar y recibir información con las luces. Ahora vamos a ver cómo el sistema de alumbrado debe estar en perfectas condiciones como el de un deportista para poder conducir y circular con seguridad. Las luces han de alumbrar en la dirección y distancia correctas. Como mínimo 40 metros las de cruce o cortas y 100 metros las largas. Los faros tienen que estar bien reglados para iluminar y no deslumbrar. Se ciega al de enfrente con una mala suspensión y con las lámparas no bien sujetas. Esto hay que arreglarlo. También sobrecargar el coche modifica la dirección de la luz. Regula los faros, acudiendo a un especialista o siguiendo las instrucciones de tu manual de mantenimiento. Cuida de no dejarte las luces encendidas. Míralo por penúltima vez. Mantener el alumbrado también significa limpiar los faros de suciedad y de barro, cosa que se olvida, siendo tan necesario para que la profundidad y anchura del haz luminoso nos ilumine el camino. Hay otro tema, Arturo, y es el que tiene que ver con qué tipo de luz utilizar y cuáles son los efectos de cada luz, ¿verdad? Cierto, y ya estamos viendo en nuestro parque automotor un cambio que es el de pasar de la halógena a la luz de xenón. Y esto evidentemente hay que hacerlo con criterio. En Europa existe una norma que regula la colocación de estas luces, tan es así que si no se utiliza la norma o la homologación de esas luces, el equipo, el auto e inclusive el titular es demandado. Esto es importante. Y ahora vemos que viene este tiempo y ya vemos muchas de esas luces azules que son las de xenón, realmente en algún momento pueden llegar a ser hasta peligrosas. Primero, tienen algunas ventajas y después hablaremos también de las desventajas. Pero primero porque tienen el poder de encandilar mucho más fácil con un consumo menor, y mucha gente, si no coloca las luces con un elemento regulador, evidentemente que en vez de mejorar lo que es la circulación vial, vamos a tener un problema serio en esta época que viene ahora estival. ¿Y los autos ya vienen con ese tipo de luces, que están viniendo con ese tipo de luces de xenón? No todos. Sí, algunos con LED, evidentemente, pero acá entró la moda, igual que en Europa está homologado la luz de xenón. Tiene algunas ventajas, como decíamos recién. Lo primero, que consume un 25 o un 30% menos que las halógenas. Por un lado ahí. Además, el diseño de los autos que tú ves ahora, de los focos, que traen esos focos raros, que son nada convencionales con los antiguos, hoy se pueden hacer justamente porque existen las luces de xenón, porque tienen la posibilidad de ser más chicas y esa descarga de gas hace que en un digamos, receptáculo muy chiquito tengan el doble o el triple de potencia que tienen las luces halógenas. ¿Hay algún control? ¿Se hacen controles de luces acá en Uruguay? Sobre todo, por ejemplo, las potencias de los vehículos más grandes que pueden impactar más en el tema, por ejemplo, del encandilamiento. No lo hemos, y muchas veces lo hemos dicho esto, ¿verdad? Hay gente que antiguamente, tú te acordás cuando iba a la carretera y en la carretera no veía bien y venía el electricista y decía, yo con estas luces no veo. Entonces, en vez de poner 45, 55, que era la norma que venían los vehículos, iban y el electricista ponía 80, 100. Entonces ya con la baja te encandilaba. Y ahí empezaba a quemarse. A ver, la gente hoy se queja. Se queman las halógenas, se queman las lámparas convencionales, las anteriores. ¿Por qué? Porque no están dispuestas, o ponen un wattaje que es superior a lo que tiene el habitáculo diseñado para esa lámpara. Por lo tanto, nunca se controló. Sí debemos decir que habría que regular la luz de xenón porque esto viene creciendo. Y decíamos, dentro de las ventajas están esas, ¿verdad? Menor consumo, duran unas 2.500 horas, o sea que dura muchísimo más que la halógena, pero por contrapartida tiene el problema de que encandila muchísimo más. Hay que poner regularlo, hay que poner un equipo completo, no es solamente poner una lámpara.
Y la desventaja que es, evidentemente este equipo es mucho más costoso. Y antes de terminar, José, te quería hacer un comentario. Mucha gente, hoy con el tema de que las luces están encendidas y hay que llevarlas encendidas, cuando para en algún lugar las deja prendidas, cuando vuelve al lugar se quedó sin batería. Si no tiene las pinzas, esas, la de cocodrilo, para que otro le haga pinza, le haga puente para hacerla arrancar, la idea es no tratar de empujar el auto a los efectos de hacerlo arrancar porque la batería realmente está agotada. ¿Cuál es el mejor consejo? Bueno, tratar de apagar todo lo que dejó encendido, esperar unos minutos y entonces después, si hay 15, 20 minutos, uno empuja el auto y va a tener corriente. ¿Por qué? Porque el alternador es un multiplicador de corriente. Si la batería está a cero, va a empujar 14.000 cuadras el vehículo y no va a arrancar, se inunda y ahí se le hace mucho más dificultoso. Entonces, no apurarse si uno está en un lugar alejado, si no tiene la posibilidad de alguien que le haga puente, esperar unos 15, 20 minutos y después cuando la batería recuperó algo, uno allí lo empuja y tiene suficiente energía como para poder encender el motor. Arturo, gracias. Un gusto, José. Nos reencontramos la semana que viene con más temas aquí en Doble Vía.